el tema de los soportes y resistencias, ¿ok? Bueno, hay un punto que es fundamental aquí y hay que tener en cuenta que uno, cuando analiza soportes y resistencias, no se debe ir muy al pasado y ver la historia de toda esta situación. No se trata de eso, se trata de analizar qué es lo que está pasando en este momento en el mercado. Ustedes generalmente lo que les pasa es que hoy en día se complica mucho este proceso. Yo les voy a decir qué es lo que hacen ustedes básicamente. Ustedes ven este gráfico y dicen, bueno, soporte, esto será un soporte, aquí también creo que hay otro, más arriba creo que también hay otro, ahí abajo, acá, aquí arriba debe haber una resistencia, pero también puede haber otra aquí abajo y bueno, y llegan a tener 2 millones de líneas en el gráfico, porque cada colita que ven, cada rechazo que ven, le meten una línea. Incluso hay personas que le meten el indicador fractal y en cada vuelta de precio le meten una línea. Entonces, si tengo soporte acá, soporte acá, soporte acá, resistencia acá, y es totalmente confuso. Esto es una confusión. ¿Cuál es la línea en la que yo quiero concentrarme o la que va a rebotar? Después incluso muchos de ustedes le meten también lo que son líneas de tendencia acá, esta línea de trend acá, que le meten una acá que va hasta acá arriba, entonces tienen líneas de soporte, líneas de resistencia, líneas de tendencia, y es una ensalada realmente que no les sirve para nada. Esto es lo que ustedes no tienen que hacer. Ni tampoco crean que la esencia de esto es saber cuál es el soporte y cuál es la resistencia correcta. Ese es otro error de concepto. Uno no tiene que saber cuál es el soporte o cuál es la resistencia correcta. Uno tiene que entender el porqué detrás de estas cosas para determinar si esa va a ser una zona en donde el precio va a reaccionar o no. Y sabemos que no es 100% seguro. Sabemos que el precio va a reaccionar, tiene una probabilidad de reaccionar, pero también tiene una probabilidad de no reaccionar. Entonces, lo primero que hay que hacer es borrarse de la cabeza toda esta historia de meter soportes y resistencias por todos lados, ¿ok? Vamos a eliminar todo esto y vamos a centrarnos realmente en lo que nos importa. Los soportes y resistencias básicamente es un juego de time frames, ni más ni menos que eso, pero para los que no lo saben, porque aquí hay mucha gente que es nueva, es importante que entiendan que un soporte, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero lo tengo que explicar. Un soporte es un lugar en donde el precio es rechazado hacia arriba. Como ven acá, el precio rebota hacia arriba, rebota hacia arriba, rebota hacia arriba. Eso es un soporte, ¿ok? Entonces, lo más intuitivo para verlo es como un piso. Es como un piso en donde el precio rebota. Pero, ¿qué significa que el precio rebote? Eso es la explicación metafórica. Pero lo que significa realmente es que los compradores, los participantes del mercado que están interesados en comprar, no permiten que el precio pase hacia abajo. ¿Qué significa que no permite que el precio pase hacia abajo? Significa de que en este punto hay más gente interesada en comprar que en vender. Entonces hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Ustedes saben, esto es como cualquier mercado, o sea, se mueve por oferta y demanda. Entonces, cuando el precio llega a este punto, no hay oferta, es como que se queda sin oferta el precio y hay demanda. Hay más demanda que oferta. Cuando se establece un desequilibrio entre oferta y demanda y gana la demanda, pues seguramente estamos en un soporte. ¿Ok? Caso contrario es cuando el precio va hacia arriba y rebota hacia abajo, va hacia arriba y rebota hacia abajo, va hacia arriba y rebota hacia abajo. Eso es un techo, o lo que se llama resistencia. En análisis técnico se llama resistencia, pero para verlo intuitivamente es como si fuera un techo. ¿Ok? ¿Y cuál es el significado de un techo? Esa es la parte metafórica. ¿Cuál es el significado de un techo? Es muy simple. Que el precio llega hasta ahí, tiene demanda, demanda, demanda. Acá se termina la demanda, hay más oferta que demanda. Ganan los vendedores, que no permiten que el precio pase hacia arriba. Los vendedores ganan. ¿Eso qué significa realmente? Significa que hay más gente interesada en vender que en comprar. La demanda se termina, aumenta la oferta, entonces ¿qué pasa? El precio empieza a ir para abajo. Esta es una zona en donde la oferta le gana a la demanda, ¿ok? Y así el precio no puede pasar esa zona porque cuando llega ahí
hay más oferta que demanda. Y eso es lo único que ustedes tienen que saber de esto, que cuando el precio encuentra un soporte es porque en ese lugar la demanda domina sobre la oferta y revierte el precio. Y cuando llega una resistencia es porque la oferta domina sobre la demanda y revierte el precio. Ni más ni menos que eso. Esto es, si ustedes se ponen a pensar, como cualquier tipo de mercado. Si algo está muy caro, la gente no lo quiere comprar. Si algo está muy barato, la gente no lo quiere vender. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que ustedes tienen que entender. Eso es simple psicología de cualquier mercado. Dicho esto, lo que nosotros tenemos que entender es que hay un tercer elemento muy importante, que es la ruptura de estos niveles. Como lo que pasa aquí. Que aquí sabemos que gana la oferta, tira el precio para abajo, gana la oferta, tira el precio para abajo, gana la oferta, tira el precio para abajo. Pero en un momento eso se rompe. O sea, ese techo en donde dominaba la oferta se rompe, y lo que quiere decir es que por fin en esta parte dominaba la oferta, pero en esta parte la demanda supera la oferta, entonces rompe ese nivel, rompe ese techo. Y para que ustedes tengan esto mnemotécnicamente hablando y les sirva en un futuro para tenerlo como una gráficamente en su cabeza, esto es como si yo rompiera el techo, ¿ok? Hiciera un agujero en el techo y volviera y me encuentre con el techo como piso. Ahora, rompo, hago un agujero en el techo y cuando caigo de ese salto me encuentro de nuevo el techo como si fuera un piso. Por eso es que se dice que cuando se rompe una resistencia, luego esa resistencia se convierte en soporte. ¿Por qué? Primero, porque ya sabemos que si la demanda le ganó aquí a los vendedores, esta misma demanda, cuando el precio vuelva de nuevo a la zona, va a querer participar nuevamente. Entonces es lógico que toda resistencia se convierta en un soporte cuando el precio vuelva a llegar ahí. ¿Esto es 100% fiable? No, nada es 100% fiable en el trading. Lo mismo pasa con los soportes. Cuando un soporte se perfora hacia abajo, es como que luego cuando vuelve, si esta zona de soporte, que todavía no ha sido perforada a la baja, fuera perforada hacia abajo, quiere decir que la oferta gane por fin a toda esta demanda que estaba ganando acá y mandando el precio hacia arriba. Cuando gane y rompa acá, vuelva a esta zona, esto ahora, que era un soporte antes, se va a convertir en una resistencia o techo. ¿Por qué? Porque toda esa fuerza que rompió esa zona va a querer participar de nuevo cuando llegue de nuevo el precio de esa zona, porque va a ser como un precio de descuento. Ustedes piensen en esto: si todo el mundo compra en esta subida y acá en este punto ya el precio está tan caro que empieza a caer de nuevo, toda la gente que ve esta subida quiere participar, pero no aquí, porque aquí está caro. Ahora, si le hace un descuento el precio, van a volver a participar, y eso es lo que hace que esta resistencia se convierta en un soporte, porque todos los participantes que vieron esta subida y que vieron que aquí está muy caro, esperan un descuento para volver a ingresar. Entonces, esa es la parte en donde ustedes tienen que tener en cuenta que esto se maneja por la psicología humana, por lo que funciona desde que el mundo es mundo. Uno va a comprar a los mejores precios posibles y uno va a vender a los mejores precios posibles. Entonces, dicho esto, vamos a explicar cómo ustedes deberían ver los soportes y resistencias. Lo primero que tienen que hacer es enfocarse en la última parte, olvidarse de todo lo que hay aquí atrás, los últimos movimientos. Porque no tiene sentido analizar esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque nosotros nos tenemos que enfocar en lo que está pasando actualmente. En este momento estamos mirando el euro dólar y nosotros nos tenemos que enfocar en lo que está pasando actualmente. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Lo que está pasando, como les dije, es que el precio fue aquí rechazado varias veces al alza. No me importa dónde. No me importa si fue acá, si fue acá, si fue acá, si fue acá. No necesito precisión. Yo sé que en toda este área, vamos a poner dos líneas, en toda este área, entre esta zona, que es la más baja, y esta, que es la más alta, por así decirlo, este último de aquí, en toda este área, cada vez que el precio llegó, la demanda se impuso y mandó el precio para arriba. Eso es lo único que tengo que saber. A mí no me importa si es esta línea, si es esta línea, si está por aquí en el medio. Lo que me importa es que en esta zona, el precio cada vez que bajó, venía de una subida,
cada vez que bajó fue rechazado. Rechazado, rechazado, rechazado. Entonces yo sé que aquí hay una zona de soporte, una zona de demanda, una zona en que los compradores ganan sobre los vendedores. Aquí estaría un soporte. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí arriba, por el otro lado, y lo vamos a poner por aquí arriba, tenemos un lugar que también vimos que cuando el precio llegaba ahí, se imponía la oferta. Llegaba ahí, se imponía la oferta. Llegaba ahí, se impone la oferta. Llega ahí, se impone la oferta. Una resistencia. ¿Ok? Dijimos que es donde se impone la oferta porque le gana la demanda, es una resistencia. Entonces, ¿cuál es exactamente la zona? No me importa. Yo sé que el punto máximo es este y el punto mínimo es este chiquito de por acá. Entonces yo sé que en toda esta área hay una resistencia. Un lugar en donde la oferta se impone sobre la demanda. Eso es todo lo que yo tengo que saber y yo no necesito saber más nada. Ahora, también sabemos que la demanda en un momento dado batió a la oferta y la rompió. ¿Ok? Sabemos que batió la oferta y la rompió. Aquí se ve claramente. Rompió ese techo. Llegó hasta aquí arriba y aquí se frenó. Podríamos poner una línea ahí arriba sabiendo que decir, bueno, aquí se frenó. Por alguna razón se frenó y volvió a bajar. Entonces ahí podemos suponer que vamos a tener una resistencia. Porque, recuerden, cuando la oferta se impone a la demanda y la tira para el otro lado, aquí tenemos una resistencia. Eso es todo lo que tenemos en este momento de cara al mercado. Este soporte de aquí abajo, esta resistencia que fue rota hacia arriba, aquí una nueva resistencia y el precio volviendo a este área que como era resistencia, ahora se puede convertir en un posible soporte. Y puede volver el precio a rebotar hacia arriba. Pero fíjense lo que pasa. El precio baja, cuando llega, rebota. 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 ¿Recuerdan lo que yo les dije? Que esta resistencia que era un techo se iba a convertir en soporte. Fíjense, rebota una vez, rebota dos veces, rebota tres veces. Pero no necesariamente tiene que rebotar e irse a la luna. Rebota por lógica, porque participantes van a volver a entrar ahí, pero no sabemos si va a aguantar, como lo que pasó. Rebotó una vez, rebotó dos veces, rebotó tres veces y se va para abajo. ¿Ok? Quiere decir que se rompe ese soporte, que era de una resistencia que se había convertido en soporte, se vuelve a romper de nuevo hacia abajo y ahora cuando el precio vuelva hacia ahí, esto va a ser una resistencia, porque es un soporte roto que al romperse se convierte en resistencia. Y aquí viene el precio a enfrentarse con el soporte grande de aquí abajo. Es probable que de primera instancia rebote. Es probable que vuelva a rebotar de nuevo. Es probable que rebote y se vaya para arriba. Es probable que rebote, rebote y rebote y se vaya hacia abajo. ¿Cómo saberlo? Eso es imposible saberlo. Yo lo que tengo que entender es que el precio cuando llegue a esta zona, que es un soporte que no ha sido tocado nunca, el precio ha ido hacia arriba y no ha sido tocado nunca, el precio vuelve ahí, yo sé que es una zona de reacción, de posible reacción. Entonces yo voy a poder aplicar una estrategia mía basándome en que esta puede ser una posible zona de reacción por acción de precio. Luego, si el precio vuelve hasta aquí arriba, en un soporte que se rompe hacia abajo y ahora se convierte en resistencia, si el precio vuelve a este área, yo sé que es probable que vuelva a reaccionar hacia abajo. Entonces ahí una estrategia, yo puedo, digamos, emplear una estrategia ahí que quiera hacer una entrada a la baja, es una palabra. Pero básicamente ese es el análisis. Y un punto muy importante que ustedes tienen que entender es que los soportes y resistencias son importantes. Esto yo lo dije varias veces a los que me preguntan, si se ven desde time frame superior. Por ejemplo, si yo estoy en un minuto y digo, este es un soporte, esta es una resistencia, esta es una resistencia, para yo validar si eso es un soporte de resistencia, esto se tiene que ver también desde el time frame superior. En este caso sería 5 minutos. Fíjense que si yo me paso a 5 minutos, ese soporte, esa resistencia, también es vista desde el time frame superior o hermano mayor, como nosotros le decimos en la maestría de opciones binarias. El hermano mayor, que es el time frame superior, tiene que ver también esas zonas. Porque ustedes fíjense que en un minuto, ustedes ven aquí un pequeño soporte. Este chiquitito de acá, lo ven, este pequeño soporte. Pero si yo me paso a 5 minutos, ese pequeño soporte no se ve aquí. Entonces, si no se ve,
desde lo que sería el hermano mayor o el time frame mayor, no es un nivel de soporte o resistencia importante. Para validar soportes y resistencias ustedes tienen que entender de que también lo tiene que ver el time frame mayor, como mínimo. ¿Por qué? Porque si el time frame mayor no lo ve, esa línea de soporte o resistencia en el time frame menor puede ser pasada sin anestesia. Porque es simple, no se está viendo desde el time frame mayor. Y ustedes recuerden siempre que el time frame mayor es el que manda. Entonces, en este escenario, fíjense ustedes cómo parecía que el precio venía, iba a romper esta zona porque venía muy rojo, y fíjense cómo está reaccionando. ¿Es casualidad que reaccione? No, porque esta era una zona de soporte anterior que la teníamos marcada. No importa de lo que pasó acá atrás, estamos hablando de lo reciente. Esta zona de soporte reciente nosotros la teníamos marcada, el precio llega y rebota. Entonces yo sé, cuando yo les digo, cuando ustedes aplican una de las estrategias de mi canal, cualquiera o la que tengan ustedes, fíjense si también coincide que cuando van a hacer la entrada en esa dirección, están en una zona de soporte o resistencia importante de su time frame y del time frame mayor. ¿Por qué se los digo? ¿Porque se me ocurre o porque se me da la gana? No, se los digo justamente por esto. Porque si ustedes querían hacer una entrada al alza aquí, por ejemplo, desde una gráfica, por eso todo es un juego de time frame. Ustedes estaban en 15 segundos, por ejemplo, y querían hacer una entrada aquí al alza, por alguna razón o estrategia que tengan. Ustedes se iban a 1 minuto y se daban cuenta que ahí tenían una zona de soporte importante. Entonces es coherente hacer una entrada al alza desde un time frame muy inferior. ¿Por qué? Porque en los time frames superiores se ve que ahí hay una zona de reacción importante, que es vista desde 1 minuto y es vista desde 5 minutos. Entonces, el análisis siempre, absolutamente siempre, va a ser de esta forma. No hay que llenar el gráfico de líneas. Hay que solamente trazar lo último, lo que está pasando en este momento. ¿Uno podría agregar más líneas? Sí, uno podría irse a time frame mucho más grandes, por ejemplo en 15 minutos, y poner, si encuentra por ahí, vamos a ir incluso a 1 hora, si encuentra zonas. Yo en 1 minuto tracé hasta esta línea, bien, hasta esta resistencia que encontró acá en 1 minuto. Pero yo sé que en el time frame de 1 hora, pongámosle, tenemos vamos a poner una línea, por ejemplo, por poner algo. Yo sé que en el time frame de 1 hora yo tengo una gran resistencia aquí arriba, entre toda esta área. Si yo me pongo en 1 minuto, eso no lo voy a ver, porque yo estoy metido en algo chiquito. Pero cuando el precio me llegue ahí arriba, me va a aparecer esa línea que yo tracé en H1, que es esta grande, esta amarilla, me va a aparecer que es importante, y yo sé en 1 minuto cuando llegue el precio a decir, mira, está por llegar a una zona de un time frame mucho mayor. Y recuerden siempre, los time frame mayores son los que mandan. Si es una zona de un time frame superior, es súper respetable desde el time frame inferior. No es un 99%, no es un 100% seguro, pero un gran porcentaje de las veces, cuando se llega a una zona de un time frame mayor, el precio reacciona en time frame menores. Bien, por lo que ustedes vieron aquí, como les dije, si ustedes estaban aquí en 15 segundos, fíjense que acá vieron una reacción muy violenta desde 15 segundos, y en realidad lo que pasa es que está reaccionando en una zona que es de M1 y que además se ve desde M5. Entonces no hay que complicarse mucho la historia con estas cosas, sino que ir a lo último. Vamos a hacer un último análisis de otro activo para ir practicando. Vamos a eliminar todas estas rayas de acá. Vamos a irnos a un activo que no tenga nada que ver con nada. Vamos a ver, qué sé yo, no sé, Eurocad, GBP Out, por ejemplo. Ahí tenemos GBP Out. Entonces yo, si estoy en 1 minuto, lo primero que hago es decir, ¿qué es lo último que yo veo? Me concentro en este pedacito de acá. Y aquí es donde muchos de ustedes se hacen lío. Acá tengo una resistencia, acá tengo una resistencia, acá tengo una resistencia, acá tengo un soporte, acá tengo otro soporte que viene desde acá lejano y que... No, calma, ¿ok? Uno tiene que entender desde dónde el precio es rechazado,
las zonas que rompió, pero lo último. Vamos a mirar, siempre hagan de cuenta ustedes este último pedacito, el último pedacito que tienen acá, que vean que realmente tiene sentido. Ustedes ven que el precio llegó hasta acá y fue rechazado. Luego intentó subir. Aquí lo rechazan de abajo, viene de nuevo aquí abajo, lo rechazan de abajo, viene de nuevo de abajo, lo rechazan de abajo, viene acá, lo rechazan de abajo y lo mandan hasta acá arriba y lo vuelven a rechazar hasta abajo. Entonces, cuando lo rechazan de abajo, recuerden que era un soporte. Yo digo, voy a trazar un soporte. ¿Dónde es? Ahí, no importa. Es entre ahí, por ejemplo, y ahí. Ya está, no hay mucho para discutir. Yo sé que ese es un soporte porque rechazó el precio varias veces. Y por arriba, yo veo que acá, en esta parte, lo han intentado rechazar lo han rechazado hacia abajo, no lo han intentado. Y eso también, por ejemplo, aquí y aquí también. Entonces yo sé que toda esta zona, porque desde aquí lo rechazaron hacia abajo, desde aquí hacia abajo, después desde aquí arriba hacia abajo, entonces desde toda este área al precio lo han rechazado hacia abajo y de toda este área lo han rechazado hacia arriba. Esta es una zona de demanda o soporte y esta es una zona de oferta. Ustedes dirán qué grande que es esta zona, no, con eso no tenemos precisión, pero no importa porque no es lo que nosotros no vamos a enfocar en la precisión. Nosotros sabemos que en esta zona el precio es rechazado, entonces sabemos que si llega hasta ahí tenemos que mirar cómo reacciona, nada más, para poder ver si con mis estrategias puedo entrar a favor de esa reacción. Entonces vemos que el precio sigue siendo rechazado acá, hacia arriba, hacia abajo, incluso acá podemos agrandar la zona. Fíjense, toda esta es una zona de rechazo, porque aquí lo vuelve a rechazar hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, se vuelve a meter en esa zona, lo rechaza hacia abajo. Incluso podemos achicar todo esto. Fíjense, toda esta zona es una zona de demanda porque manda el precio para arriba y toda esta es una zona de oferta porque manda el precio para abajo. Fíjense la compresión que hay del precio ahí. Entonces, cuando tenemos estos ambientes de confusión, lo mejor, mi recomendación es esperar que se rompan claramente, porque fíjense que las zonas de rechazo de arriba es toda una zona amplia, porque lo rechazan de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Y uno no sabe dónde poner las líneas. Ahí es donde los trampean y pierden y pierden y pierden. Entonces, toda esa zona, cuando está muy despareja, hay que ver, aquí también la zona de abajo está bastante despareja y la única zona que queda clara de ping-pong, de rebote, es muy chiquita. Entonces, cuando tenemos esta compresión del precio, lo importante es esperar que se decida para un lado. Entonces, aquí intenta decidirse hacia arriba, pero se vuelve a meter hacia abajo. Entonces, esto no es ruptura, esto es una trampa. Esto es un fake, porque el precio no rompe y cuando vuelve se sostiene para nada. Luego lo intenta hacia abajo de nuevo y por fin aquí el precio rompe el nivel de toda esta zona de soporte y se queda por abajo, intenta ir, vuelve a rechazarlo, intenta ir a la zona y vuelve a rechazarlo. Entonces, este soporte ahora se convierte en resistencia, porque definitivamente los vendedores le ganaron a los compradores que rechazaban el precio en esta zona. Entonces, hagan de cuenta como una barricada de soldados que están intentando contener hasta que rompen esa barricada. Rompieron. Y cuando los que quedan, porque gente que estaba defendiendo esta zona va a volver a intentarlo más abajo por una cuestión de descuento de precio, lo vuelve a intentar pero no puede y se impone directamente la oferta. Ahora, cuando el precio llegue a ese área, obviamente, como hablamos del famoso descuento, ¿okay?, los vendedores van a encontrar seductor este precio para volver a vender. Soporte que se convierte en resistencia. Entonces, en esta área, yo podría, con mis estrategias en time frame menores, podría aprovechar entradas a la baja o entradas put, como ustedes saben. Como siempre, validamos estos niveles de time frame mayores. Vamos a 5 minutos y decimos, sí, este nivel de soporte se ve claramente desde el time frame mayor, porque se ve que el precio viene y es rechazado. Y toda este área también se ve claramente del time frame mayor, porque se ve este pinchazo hacia arriba, el precio que va. O sea, toda este área de congestión se ve también desde el time frame mayor. Entonces, es más que válida. Y uno podría ver si tiene zonas de time frame muy superiores, cercanas. Porque uno puede decir, bueno, mira, el precio llegó hasta aquí abajo porque aquí había otra zona de soporte.
Y tenemos una zona de soporte en donde el precio, vamos a trazar la zona entre esto y esto. Vamos a clonar esta línea. Y aquí tenemos otra zona de soporte, que el precio se está acercando, todavía no ha llegado ahí, pero cuando llegue podría reaccionar. Y también podemos ver zonas de time frame mayores, como por ejemplo de H1. A ver si no las tenemos visibles, están muy lejos. ¿Okay? Fíjense el pedacito que nosotros nos estamos moviendo y las zonas de H1 recién, las visibles de H1 pueden ser estas de aquí, esta de aquí, ¿ok? O esta de aquí abajo, pero están muy lejanas todavía. Entonces, lo importante, y en resumen de todo esto para que este video no se haga titánico ni muy largo, es en el time frame que yo estoy operando, tratar de ver un par de time frame más arriba, nada más, ¿ok? Desde el time frame que yo estoy operando, tratar de ver los hermanos mayores. Estoy operando en 15 segundos o 30 segundos, ver un minuto. Y si estoy operando en un minuto, ver 5, ¿ok? Para entender, en el time frame que estoy operando me concentro en lo que está pasando en este momento, no en todo lo histórico. En lo último, trato de entender la historia de lo último, tal cual les he enseñado, y validar si todas esos niveles que yo miro desde acá se ven desde time frames superiores. Con eso ya van a tener un entendimiento muy importante. Vamos a hacer más ejercicios de esto, de cómo entender las zonas de reacción y decir, ok, si yo acá tengo una zona de reacción, ok, sé que podría el precio rebotar aquí, podría con mi estrategia entrar a la baja porque voy a tener más probabilidad. Y si veo una zona de soporte, si veo una resistencia a la baja y si veo una posible zona de soporte, es decir, con mi estrategia voy a tener más probabilidad al alza. Y así es como, junto con la fuerza de las divisas, uno puede llegar a aumentar muchísimo la probabilidad de éxito. Cualquier duda me comentás en los comentarios para que yo pueda, en la próxima clase que dé, pueda agregar cosas que quizás no he agregado aquí, no he dicho aquí. Así que bueno, con esto damos por terminada esta clase y como siempre te pido que te suscribas al canal, que compartas este material, que entres a toda a mi comunidad, escuela, grupo de Telegram, que estés activo o activa en nuestra comunidad porque aquí aprendes mucho y gratis. Así que esperemos que esto les ayude, que tengan un excelente día y bueno, estén atentos o atentas al próximo video que suba. Muchas gracias.